un sacrificio de todo un año, George, una inversión increíble, todos mis ahorros, todo mi dinero invertido en este proyecto. Me pueden demandar, me pueden hacer daño. Y él me dijo, no, si Dios te dijo que no lo lances, nadie te va a demandar. Porque Dios no puede permitir que te quiten todo. Entonces en ese momento yo tuve que hacer como él dice, y quemar los cuellos. Y renunciar a eso que tanto yo amaba en un momento. Porque es que yo le digo a la gente, yo no le sirvo a Cristo por una emoción. Yo le sirvo a Cristo por una decisión que yo tomé. Una decisión, yo decidí el día que Él me liberó, que hoy hacen 2 años de ese día. Yo decidí en ese avión hacer lo que yo tuviera que hacer para servirle a Dios sin saber qué yo tenía que hacer. Ni siquiera ese álbum que yo dejé de lanzar, ni siquiera el dinero que yo me pude ganar, me liberó de ese trauma que yo viví por 11 años, de ataque de ansiedad y de pánico, que el que lo vive es el único que sabe lo que se siente. Se me cerraron muchas puertas allá afuera. Yo hacía mucha publicidad a muchas empresas grandes, me pagaban mucho dinero, y desde que yo subí el video de mi bautizo, todo el mundo me cerró las puertas. Ya se murió el personaje que ellos querían. Y entonces yo tener que ver cómo todo caía, peldaño por peldaño, y como todo bajaba, y todavía decir, yo tomé la decisión de servirle a Dios. Y no importa qué tan duro ha sido, he tenido que renunciar a muchas cosas, a muchas, para poder agradarle al Señor. Justamente 3 días después del bautizo fue que ya por fin se podía lanzar el proyecto. Me acuerdo ¿Te que me acuerdas que te llamaste. llamé? Me llamaste. Y era el proyecto. O sea, yo duré 10 años trabajando música, tratando. Nunca pude llegar a ningún lado porque me cerraron muchas puertas. Para una mujer no es fácil en el mundo pegarse si uno no camina, como dicen los muchachos. Entonces, aunque yo tenía dinero, ¿Cómo así? el dinero no pagaba si alguien con poder allá afuera dijo que tú no vas a entrar. Entonces, aunque tú tengas el dinero para pagar, si él cierra todas las puertas, tú no puedes llegar, porque tiene poder. Entonces, tú tienes que hacer lo que esa persona quiere que tú hagas para que pueda fluir. Y es lamentable, por eso hay mucha gente frustrada allá afuera que no le gusta caminar de esa manera y trata por otras vías. Entonces era frustrante el yo pelear, tratando de llegar a un sueño y pelear con alguien que tenía todo cerrado para mí. Entonces cuando ya llegó el momento que yo conseguí una buena empresa aquí en Estados Unidos, que ya íbamos a lanzarlo incluso por Times Square, que íbamos a lanzar todas las vallas, íbamos a hacer un trabajo grandísimo publicitario. Y en ese momento, entonces Dios interviene en mi vida. Y yo estaba tratando de acelerar el proceso del álbum antes de que llegara mi día de bautizo, porque yo no quería que la gente sepa que yo me bauticé y que después yo lancé un álbum. Pero ya eso era un trabajo grandísimo. A mí no me demandó la empresa con la que yo estaba trabajando, que todavía trabajo con ellos, porque el muchacho cree en Dios. Y todo lo que dice, hermanita, Dios te bendiga, como tú estás. Aunque él no le sirve fielmente, él le entendió lo que Dios hizo en mi vida. Yo le dije, yo le entregué mi vida a Cristo, yo no puedo lanzar ese álbum. Pero había un trabajo hecho de más de un año de una empresa que pudo legalmente quitármelo todo. Y él me dijo, vamos a meditarlo, vamos a pensarlo, es duro lo que tú me estás diciendo porque ya estamos listos, todo el mundo está preparado, hemos trabajado muy duro. Y yo la iba a lanzar, porque yo estaba nuevecita en el evangelio, yo tenía como 2 o 3 meses. Y yo la iba a lanzar y yo decía, bueno, yo soy nueva, la gente sabe. Y después yo ya no lanzo más música de esa. Pero en ese momento fue la primera vez que yo sentí en mi espíritu como Dios me decía, tú no puedes lanzar ese tema. No. Y yo me senté en la cama y me puse a llorar y George me dice, ¿qué es lo que te pasa? Y yo le dije, no, mira, ¿cómo que no? Yo lloraba y él pensaba que me estaba volviendo loca porque yo era muy nueva en el evangelio como para sentir que yo no debía. ¿Cómo que yo no debía mi sueño? Entonces, en ese momento, yo tuve que tomar la decisión de renunciar. Duré 3 días llorando, llamé a Ramón todos los días, diciéndole que yo no sabía qué hacer, que me dijera si yo podía hacerlo. Yo estaba buscando que alguien me diga que sí. Y Ronnie me dijo, bueno, yo no te puedo decir que sí, porque yo nunca me he visto en la posición de renunciar a algo por Dios, porque yo siempre le he servido, ¿te acuerdas? Sí. Entonces él me dijo, nada, ponte a orar, yo voy a orar contigo para que Dios te dé paz. Pero fue muy duro, muy duro, muy duro para mí tener que quemar los bueyes, tener que, Wow. tener que rechazar y renunciar a lo que tanto me costó. Y todavía en este tiempo me da sentimiento, no por el álbum, Dame instrumental, hijo. sino
Porque tuviste la fuerza de haber abandonado cosas por las cuales luchaste tanto tiempo por Dios. O sea, fue un sacrificio realmente lo que hiciste. Sí, Que yo lo interpretaría como una obediencia a Dios. sí, fue mi primera prueba de obediencia. Muy nueva. Yo tenía 3 meses que le había entregado mi vida al Señor y tener una prueba tan grande en mis manos fue muy duro para mí. York no me podía decir nada, pero yo le decía, dame un consejo, dime si lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Y, Dios me perdona. Él me perdonó una vez ya, y yo buscando la forma porque uno se pone muy creativo cuando uno quiere que Dios camine como uno quiere. Entonces uno busca la manera de darle la vuelta a la voluntad de Dios para uno seguir la de uno. Y yo le decía, George, dime que yo lo puedo hacer. Yo no te puedo decir que tú lo puedes hacer. Y yo escuchaba las canciones, y cada vez que las escuchaba yo sabía que yo no debía lanzar esas canciones, por lo que decían, por lo que yo estaba proyectando allá afuera, promoviendo allá afuera. Y yo decía, pero yo tengo un sacrificio de todo un año, George, una inversión increíble, todos mis ahorros, todo mi dinero invertido en este proyecto. Me pueden demandar, me pueden hacer daño. Y él me dijo, no, si Dios te dijo que no lo lances, nadie te va a demandar. Porque Dios no puede permitir que te quiten todo. Entonces en ese momento yo tuve que hacer como él hizo y quemar los bueyes. Y renunciar a eso que tanto yo amaba en el momento. Porque es que yo le digo a la gente, yo no le sirvo a Cristo por una emoción. Yo le sirvo a Cristo por una decisión que yo tomé. Wow. Una decisión. Yo decidí el día que Él me liberó, que hoy hacen 2 años de ese día. Wow. Yo decidí en ese avión hacer lo que yo tuviera que hacer para servirle a Dios sin saber qué yo tenía que hacer. Porque ni siquiera ese álbum que yo dejé de lanzar, ni siquiera el dinero que yo me pude ganar, me liberó de ese trauma que yo viví por 11 años, de ataque de ansiedad y de pánico, que el que lo vive es el único que sabe lo que se siente. Y Dios fue que lo hizo conmigo. Entonces yo dije, yo no puedo poner en una balanza lo que Dios hizo conmigo por eso, que a la final, si Dios lo va a hacer, si ese es mi propósito en la vida, de algún día mi música, yo pueda seguir interpretando música, porque yo compongo, y el que compone sabe lo frustrante que es que a ti te fluyan las ideas y tú tener que guardar en una gaveta. Y cuando yo decidí no lanzarlo, puedo decir que fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Todavía duele, no por lo que era, sino porque es como una prueba que Dios me puso y que para la gloria de Dios yo pude atravesar. Y de ahí en adelante, todo lo que Dios me ha puesto como prueba ya no ha sido tan dura, porque ya Dios me preparó para eso. Porque no es una ni dos cosas que yo he tenido que decir que no, yo viendo los beneficios terrenales que me pueden dar. Se me cerraron muchas puertas allá afuera. Yo hacía mucha publicidad a muchas empresas grandes y me pagaban mucho dinero. Y desde que yo subí el video de mi bautizo, todo el mundo me cerró las puertas. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo. Ya yo no iba a mover la misma audiencia. Ya se murió el personaje que ellos querían. Y entonces yo tener que ver cómo todo caía, peldaño por peldaño, y como todo bajaba, y todavía decir, yo tomé la decisión de servirle a Dios. Y no importa qué tan duro ha sido, he tenido que renunciar a muchas cosas, a muchas, para poder agradarle al Señor. Wow. Está fuerte. Yo recuerdo que cuando Rosa me hizo esa llamada, yo también te lo dije. Yo te dije, tú estás buscando quién te diga que sí. Porque ella me llamaba, ella estaba fuerte porque tenía todo listo. Le dije, tú estás buscando a alguien que te diga que sí. Yo te digo que sí, tú lo vas a lanzar mañana mismo.
Pero era una decisión que yo quería que tomara ella porque ella me había dicho que el mismo Dios la tenía paralizada. ¿Y quién era yo? Para si Dios ya le había puesto en su sentir que no lo haga, yo decirle que sí, que no era nada. A veces tenemos metas trazadas, sueños trazados, y creemos que son los que se tienen que cumplir por encima de todo. Y ahí es donde entra un discernimiento y una relación con Dios a un nivel tan fuerte que tú puedas decir, si no es contigo, como dijo Moisés, yo prefiero no ir. Si es contigo que voy a atender, es que te lo dije, yo te dije a ti, lo que tú has hecho fuera de para pegarte, que no lo has logrado, si te pusiste para Dios, aquí lo va a lograr. Ella me manda canciones, a cada rato te digo, te la voy a piratear, vamos a trabajar, vamos a darle duro. O sea, yo le digo, cuando tú decides vivir las metas que Dios te pone, y tú decides caminar el camino que Dios te trace, tú vas a llegar al lugar donde Dios te destinó. Y yo creo que hay mucha gente ahí que tiene metas claras, que la palabra sería, Dios fue quien las puso, Dios fue quien te llevó por ese caminar, Dios fue que te iluminó por ese camino, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final, ¿de qué son? Hay gente que tratando de encontrarse se pierden. Wow. Hay gente que tratando de caminar pierden el rumbo. Y no importa cuál sea el camino que hayas de andar, procura que donde quiera que vayas a dirigirte, Dios sea el centro de él. Y yo te aseguro que Dios va a comenzar a cambiar todo el juego a tu favor. Porque de qué valía que pudieses haber lanzado el álbum, de qué valía que aún te hubieses podido pegar y que ese deseo de suicidio que tenías el día que hablamos te hubiera atacado. ¿De qué vale que hubieras alcanzado fama, dinero y que esa fama y ese dinero no te hubiera podido restaurar tu matrimonio? Dame instrumental. Yo creo fielmente, Está sonando. yo creo fielmente Sí. que todo lo que le pongamos, Entonces ya sube allá y sube la cocina. Está sonando, ¿sabes? yo creo que todos los planes que tenemos, tratemos de ponerlo en la mano de Dios. No se trata de que no tengas metas claras y trazadas. La diferencia es que trata de que esas metas pasen por el colador de Dios. Este camino no es lo que la gente piensa y entiende. Yo experimenté lo que era el dolor de servirle a Dios. Es un privilegio servirle, pero experimenté lo que era el sufrimiento, en verdad. Comencé a experimentar lo más, pudieras decirlo, a partir del año 2011. Ahí inició todo para mí. En pleno ministerio, pasando por situaciones muy difíciles. Por eso ayer cuando el pastor hablaba, Antonio Duncan Jr., de su testimonio, me identifiqué con él, que luego se lo di a Gamaliel en privado. Me identifiqué con ese hombre en tantas cosas. Y muchas que nunca hablaré en público, obviamente. Sobre todo por el respeto que le guardo a mis hijos. ¿Entienden? Que se lo merecen. Yo en más de una ocasión he querido soltar este asunto. El domingo para mí era un día crucial. Lo dije el lunes, el domingo era un día determinante que yo tenía en soltar toda esta cosa, porque los mismos golpes de la vida, las mismas situaciones que tú tienes que vivir día tras día. Y uno está acá porque uno ama a Dios. Pero
es increíble cuando Dios te escoge para hacer algo. Aunque tú quieras correr, no vas a poder. Pablo sale camino a Damasco en el libro de los Hechos. Capítulo 9 en adelante. Vemos que no es Pablo, sino Saulo de Tarso quien sale. Con la meta de destruir una fe, una iglesia, una creencia. Y dice que cayó postrado en tierra. Y ahí Dios se le revela y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. A veces Dios interrumpe nuestros sueños, nuestras metas, de la forma que nosotros menos esperamos. Tenía razones este hombre para hacer esto. Conforme a su propio criterio, sí la tenía. A su pensamiento, a su formación, sí la tenía. Pero la realidad era que Dios tenía otro propósito para con él. En ocasiones, aún teniendo nosotros nuestras propias verdades internas, oiga bien, nuestras propias verdades internas que creemos que vamos a hacer lo correcto, Dios no lo ve como lo correcto, sino que lo ve como lo incorrecto. Y nos enseña: lo que tú crees que vas a hacer bien hoy, mañana te puede hacer un daño. Y hay que dejar que sea Dios en ocasiones que haga lo que tenga que hacer con nosotros. Hay una parte humana que se manifiesta, que se revela, que dice: si eres capaz de hacerlo, hazlo. Tienes cómo hacerlo, hazlo. Tienes toda la de ganar, hazlo. Pero en el reino de los cielos no se mira así. No se mira así. Y Dios es tan celoso con sus intereses que Él hace lo que tenga que hacer sin que ningún ser humano tenga que defenderlo. Él sabe defenderse solo. O sea, Dios cuida sus intereses, Él. Dios cuida sus intereses. Lo que Él sabe que ya Él ha formado, lo que Él tiene para cambiar o alcanzar la vida de alguien, Dios cuida todo eso. Y por esa razón, en el camino, cuando Dios dice: yo voy a interrumpir lo que tú tienes, como pasó en tu caso, mija, que quizás tú digas: tanto tiempo invirtiendo dinero, mi sueño, el día de mi gran lanzamiento, y hoy Dios dice: no. Por eso hablamos en una ocasión aquí en el programa, y lo he dicho predicando, cuando nosotros dejamos de vivir nuestros sueños para vivir el sueño de Dios en nuestras vidas, y nosotros poder ver que Dios se manifieste como Él quiere hacerlo, no en la forma que nosotros pensamos que Él debe hacerlo. Porque una cosa es como Dios quiere hacerlo, otra cosa es como nosotros pensamos que Dios debe hacerlo. Y Él es multiforme y Él tiene su manera de revelarse a cada persona individualmente. No es fácil cuando Dios se interpone en tu camino. Se lo digo por experiencia propia, no es fácil. Yo con 18 años de edad, yo decía, a los 25 años de edad, estas eran mis palabras: o soy rico, o estoy preso, o estoy muerto. Esa era la mentalidad mía. Yo me hago rico, salud, o estoy preso, o estoy muerto. Pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Que yo entendía que tenía las puertas abiertas. Y no que lo entendía, sino que también sí la tenía. Yo tenía las puertas abiertas para hacerme rico de una forma, obviamente, no honrada, no legal. Pero mis ambiciones me decían
Tú tienes toda la manera de llegar a hacer lo que te dé la gana. Pero yo por eso decía, o soy rico, o estoy preso, o estoy muerto, porque yo también conocía las consecuencias. Y sabía plenamente en qué yo estaba metido y en qué yo me iba a meter mucho más profundo de lo que yo estaba. Y reconocía que si me agarraba a la policía, me iba a pasar toda mi vida en una cárcel. Y si no me agarraba a la policía, los enemigos, aunque no conocía en la calle, iban a tratar de quitarme para quedarse con lo que yo consiguiera. Porque ese mundo es así. Ese mundo es un mundo donde quítate tú para ponerme yo. Y todo el mundo quiere estar arriba. Nadie quiere ser subalterno. Todos quieren ser los jefes que toman el timón del barco. Y es allí donde, viviendo una buena temporada, en ciertos aspectos, decido entregarle mi vida al Señor. Me veo viviendo en una casa pequeñita, muy pequeña. Samuel no había nacido todavía. En un estudio prácticamente, donde yo oraba y las ratas me pasaban por las piernas en medio de la oración. Son muchas las cosas que yo he vivido y que he pasado, y que en su momento, mis experiencias con Dios, en el próximo libro, uno de los libros que voy a tirar, yo hablaré de eso. Y ante todo esto, trabajando secularmente, ya sirviéndole a Dios, siempre en los ministerios, predicando. A veces no había con qué comprarle leche a los niños. No había para los pampers ni para nada. Y solo me quedaba a llorar en la parte de atrás de un camión con un rack para trabajar rapeando las máquinas para luego instalarla en todo Nueva York, que nos mandaban a hacerla para una empresa en Sicocos. Y desde ahí sonar el teléfono y escuchar a un amigo decirte: viejito, hay tanto de por medio. Sé que tú eres cristiano, pero deja eso, que tú sabes que de este lado hay dinero, ven. Es más, tú estás más frío ahora porque ya tú eres cristiano. Te va a buscar tanto y te va a buscar tanto. Yo aprendí en la vida que es mejor, en ese sentido, servirle a Dios y seguir esperando que Dios sea que te supla, que te bendiga en lo que Él entienda que puede ser de bendición en ese momento para tu vida. Porque hay bendiciones que si Dios te la entrega de repente, tú lo que puedes hacer es perderte por no saber administrar lo que Dios pone en tus manos. Amén. En todo ese proceso que tú decides servirle a Dios y no continuar en esa vida y dejar tus metas como humano, el tú quieres hacer tantas cosas, es donde tú aprendes a tener una dependencia totalmente de Dios. Verdaderamente se lo digo a ustedes. E incluso estando en el ministerio, a mí en el año 2009, final del 2009, un pastor me estaba ofreciendo un salario mensual. En ese entonces me estaban dando $10,000 mensuales de salario para mí. Me estaban dando el carro que yo quisiera en la casa que me diera la gana, para que me mudara a Sadalias, Missouri. Nada más para que trabaje en esa iglesia, con un contrato de 10 años. Oye bien, en el 2009, un salario de $10,000 mensuales. Ellos me pagaban la casa y me compraban el carro que a mí me diera la gana. Me lo dieron. Aquí hay un contrato firme. Tiene casa y carro que usted quiera. Busque la casa que usted quiera, se la vamos a dar, y un salario. Y yo le dije al pastor, en Sadalias, Missouri, recuerdo, le dije: anota este número. Busqué en mi celular. ¿Y ese número de quién es? Es el número de mi pastor. Llámelo a él y diga lo que usted me está ofreciendo, a ver lo que él le va a decir.
nos vemos. Cuando tú reconoces para qué Dios te cogió y te llamó, te das cuenta que son mucho más las bendiciones que Dios tiene para entregarte, que lo que en un momento parece ser de Dios, pero que no es de Dios, que lo que iba a hacer es estancarme. Porque yo era un muchacho joven, en 2009, pues un ministro ya me están dando $10,000 mensuales, que no se lo ganaban todos los predicadores en esos años. No todos los todavía la fecha que no todos los predicadores ven $10,000 juntos en un mes. Y me están pagando todo, casa, vehículos, todo para mí. Lo que me diera la gana me estaban ofreciendo en ese momento. Y yo dije que no. Dije que no. Porque mi llamado era ser evangelista. Mi llamado a mi Dios no me mandó a trancarme en un lugar. Y también mi pastor no me iba a permitir hacer una cosa así. Son muchas las ofertas que se presentan. Iniciando el pastorado de la iglesia SDR. Unos pastores que me aman y me respetan bastante me dijeron: tú acabas de iniciar la iglesia, ven a trabajar para acá, te vamos a entregar para que trabajes con los jóvenes de la iglesia y ser pastor de jóvenes. Me estaban también ofreciendo lo mismo, o sea, dándome contrato para que yo me fuera a pastorear allá y soltar a CDR en su primer año, en el 2015, y soltar a CDR y yo me fuera a pastorear para allá. También me pagaban mi casa, mi carro, todo. Era limpio, 10,000 limpio. No, eran 10,000, eran mucho más de 10,000. Estamos hablando ya de 2015. Ya la experiencia y el ministerio subía arriba no es lo mismo. No estamos hablando de $10,000, estamos hablando de dinero de verdad para un ministro. Pero yo entendía que los jóvenes conmigo, en esa área, una iglesia ya que está bien posicionada, de verdad, bien estable, iban a entrar en otra faceta, la juventud. Y dije que no. Que Dios no me llamó a ser pastor allá, sino aquí en New Jersey. Y tengo una responsabilidad con CDR, que ya había sido lo que Dios había puesto en mis manos como pastor. Si usted se lleva de las ambiciones, de las metas, usted pierde. El amor al dinero es la raíz de todo mal, literalmente. Si yo hubiese visto esto como un negocio, en ese sentido, yo no estuviera sentado acá en PMG Radio Show. Yo estuviera quizás para muchos tranquilo, pero entonces lo de Dios no se cumpliera en mi vida. No hubiese visto nada de lo que hoy en día veo que Dios hace en la vida de cada persona, no solo en esta plataforma, sino también en el altar. No lo hubiese conocido a ninguno de ustedes quizás, ¿me entiende? Hubiese tenido el privilegio de compartir con ustedes. Y uno tiene que ser agradecido y mirar las consecuencias de lo que es desobedecer a Dios cuando Dios quiere interrumpir tus sueños y tus metas para ir tras tus propios metas, tus propios deseos. Wow. Es lo que puedo decirle. Poderoso. ¿Sabes que ayer cuando el profeta Duncan hablaba, me marcó mucho su testimonio? Porque de una forma u otra hemos viajado por un viaje parecido y no quizás nosotros dos nada más, sino que hay muchos ministros que le ha tocado vivir una vida semejante. En caso de uno, a veces nos reserva ciertas cosas por el amor a los mismos hijos, lo que tú decías. Proverbios capítulo 19, verso 21, hay una palabra que me llamó mucho la atención. Y es donde dice: muchos son los planes que hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahweh permanecerá. Repito, muchos son los planes que hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahweh permanecerá. Lo más difícil que hay en este mundo es conocer el propósito y la voluntad divina. Le voy a pedir a las 1,100 personas que están en línea que compartan la transmisión. Agradecemos porque ustedes están aquí escuchándonos, pero queremos seguir expandiendo la visión. Bendecimos la vida de todos los que escuchan PMG todos los días. Comparta la transmisión, grabe pantalla como al principio, etiquétenos en su Instagram. Riegue estos principios de luz, estos testimonios, el testimonio de ayer,
lo que decía Rosalba, lo que decía el pastor, sé copartícipe del Ministerio de la Reconciliación. Usa tus redes sociales para transmitir un mensaje de esperanza a este mundo. Vaya a los videos que están ahí en la semana, que todos se suben, grabe su propio video, haga sus cortes y súbalo a sus redes. No le prestes tus redes al diablo. No uses redes simplemente para el chisme, para el bochinche, para la murmuración. Usa tus redes para transmitir ese mensaje de esperanza que este mundo necesita. Entonces, agradezco también a la vida de todos los que lo han hecho ya, porque hay un grupo de gente que sí apoya y sí comparte todos los días los videos y nos etiqueta a nosotros. Es necesario que las redes sociales sean llenas y eso ayuda al algoritmo. Ahí está la página de Instagram del programa de PMG Radio Show. Etiquete la página. Vamos a dar un crecimiento, vamos a expandir la comunidad. Todos vamos creciendo en este viaje y ustedes son parte fundamental e importante de esta plataforma de radio. Por eso ya prácticamente nos conocemos todos los que están siempre en línea, Brian, Cristian, Deya, Yailin, Jamie, todo ese grupo de Grace, que siempre están apoyando la radio. Vaya, comparta la transmisión ahora, mándela a sus grupos familiares, mándela por su Facebook, compártala en sus redes sociales, expanda la luz, porque el Señor nos ha puesto a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y no todos son boca, no todos son pies, no todos son manos. A lo mejor a nosotros nos ha tocado el mensaje de expandirlo de esta plataforma, que es el trabajo que Dios te tiene a ti, es colocar eso en tus redes para que otros aprendan de la vida de Jesús. Proverbios, como les repetía, me llama mucho la atención que dice, muchos son los planes que hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Lo más difícil dentro del plano de la tierra para cualquier ser humano es conocer la voluntad divina. Es uno de los misterios más extraños que uno puede tratar de conocer. ¿Cómo yo sé o conozco o discierno la voluntad divina? Desde los tiempos primitivos, desde la escuela jónica de allá en Grecia, antes el previo al apogeo de la filosofía griega, surgen en la época del mito griego, donde se subía a donde los gurús y donde los adivinos a buscar la voluntad de los dioses sobre el presente de la gente. El ser humano siempre ha tenido una pasión por conocer el futuro, por conocer lo que es desconocido. Y sobre todo, ver cuál es la voluntad de los dioses o de Dios en su vida. En el libro de Mateo, en la oración de Jesús, es enfático Jesús al pedir en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad, oh Dios, y no la nuestra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Constantemente vemos testimonios como estos que vimos hoy, donde Dios o la gente testifica, le ha cambiado los planes, le ha tronchado los planes y ha puesto sus planes por encima. Vayamos al consejo de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dios le da una promesa a Josué, muy enfática. Todo lugar que pisare con la planta de vuestros pies, repitiendo lo que le había dicho a Moisés, será vuestro. Y he aquí, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas.
muchas veces las personas queriendo mantenerse en lugares donde Dios no lo ha colocado, pasan años petrificados y apegados a situaciones donde Dios no lo ha metido, esperando que la voluntad de Dios lo saque de un lugar donde Dios no lo ha colocado. Por eso se hace difícil la fe. Gente que están orando a Dios para que Dios lo saque de donde Él no lo metió. Wow. Hay algo contradictorio aquí. Por eso empezaba diciéndole que lo más difícil del hombre es conocer cuál es la voluntad divina. Y una vez conocer esa voluntad, caminar en pos de ella. Salomón dice que muchos son los planes del hombre. Todos los seres humanos tenemos planes. Todos, desde la primaria hasta el bachillerato, nos idealizamos de una forma. Tenemos sueños. Tenemos jóvenes que salieron embarazadas a temprana edad y tuvieron que abandonar sus estudios universitarios para hacerse responsable en un mundo que demanda mucho más de lo que nosotros podemos dar. Esa es una realidad. Hay que tener una diferencia entre los planes tuyos que Dios te cambia por el llamado a personas que por no tener la valentía se postran en la primera caída. Una cosa es que por el llamado divino tú tengas que renunciar a lo que eran tus sueños. Y otra cosa es que tú te postres en la primera caída y abandones tus sueños por no tener el valor de levantarte y seguir caminando. Entonces aquí tenemos dos polos opuestos. Aquellos que como Jeremías queríamos hacer otra cosa en la vida. Que nos cansamos a veces de un mensaje a un pueblo de un corazón duro. De tal forma que Jeremías le dice a Dios: ya no voy a hablar ni profetizar más en tu nombre. Pero el hombre llamado por Dios no elige lo que cree. Dios, la voz divina, ya en el capítulo 1 le había dicho al profeta: antes que tú pisaras el vientre de tu madre, yo te escogí. Entonces, dentro de nosotros, el que es llamado por Dios, hay una fuerza mayor a su voluntad que lo atrae al llamado divino. Y cuando tú abandonas ese llamado divino, no existe felicidad. Por eso es que tantos hombres de Dios, cuando han estado apartados de ese llamado divino, le ha venido el deseo del suicidio. Porque es que la vida para el que es llamado por Dios no tiene sentido fuera de ese diseño que anhela su alma. Hay muchas mujeres y hombres de Dios perdidos en el camino. Y a lo mejor han alcanzado todo lo material, pero su alma no es feliz. Porque desde el alma están marcados para una asignación, un llamado específico. Y hasta que tú no te encuentres realizando ese llamado para el cual fue diseñada tu alma, no vas a ser feliz. Cuando Jacob sale del vientre de su madre le llama Jacob. Pero la eternidad nunca le llamó Jacob. Su papá y su mamá lo criaron como Jacob. Lo educaron como Jacob. Pero él no nació para ser Jacob. Y aún la crianza de su mamá y su papá no pudo nublar el llamado divino para un hombre que Dios desde la eternidad lo consideró Israel.
Entonces, cuando su papá, por una usurpación de Jacob, se viste como su hermano y consigue la bendición terrenal, su madre le dio las directrices. A lo mejor tu madre te mandó a la universidad, te mandó a la escuela para seguir las directrices humanas, que eso está bueno. Pero la Biblia dice que Jacob abandona su tierra y llegó a un lugar llamado Betel, la casa del Dios El. La casa de Dios. Entonces todo el que tiene un llamado divino y está desviado de ese llamado, va a tener que tener su propio Betel. Tú puedes correr todo lo que tú quieres en la vida, pero dentro de lo que tú corras, en un momento de tu vida, cuando tú eres llamado por Dios, va a pasar un Betel. Betel es el lugar donde tú y el ser divino se encuentran y donde se te revela para lo que naciste. Es difícil vivir la vida cuando tú no sabes qué buscas en este plano. Tu vida se vuelve sin sentido. La vida de Jacob cambió cuando tuvo su Betel. Cuando tú tienes tu Betel, los cielos se abren a tu favor. Cuando tú tienes tu Betel, tú percibes lo divino. Jacob empezó a ver ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando él tuvo su Betel, aun cuando Labán lo quiso engañar, no pudo. Porque nadie puede engañar a alguien cuando ha sido marcado por Dios. Por eso cuando Pablo habla en Romanos de los que aman a Dios, que todo le ayuda bien, eso no es para todos los creyentes. Eso es exclusivo para aquellos los que conforme a su propósito han sido llamados. El llamado de Dios. Quizás tú estudiaste para ser médico. A lo mejor tú estudiaste para ser psicólogo. A lo mejor tú estudiaste para hacer cualquier carrera. Algunos fuimos a la universidad simplemente para colgar un título en una pared y satisfacer el ego de nuestros padres. Y ahí es que entra lo difícil. Cuando tú estás haciendo algo y caminando en algo para lo que Dios no te llamó, va a ser aburrido. Sientes que estás perdiendo el tiempo. Porque tú estás en algo para lo que Dios no te llamó. Tú estás en algo para lo que tú no naciste. Por eso el salmista David dice: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la herencia que me ha tocado. La palabra herencia en hebreo es la misma palabra para diseño. El salmista asume su diseño de vida. Su papá lo pone a pastorear ovejas. Pero el diseño de vida de David era ser el rey de Israel. Sus hermanos le dijeron: aquí ha venido al campamento, te conocemos, que tú lo que quieres es estar cerca de la batalla. Porque tú no puedes escapar al diseño divino. Muchos son los planes que tú haces. Hay gente que se mudan de lugares. Me voy para tal estado porque es más económico. Voy a tener más facilidades. Voy a pagar menos seguro. Voy a hacer esto. Ahora bien, te mudaste. Te estás ahorrando todo el dinero que te querías ahorrar. Pero no eres feliz. Porque en ese lugar la voluntad divina no se cumple en tu vida. Wow. Saúl está en el palacio ejerciendo su función de rey. Y hay un grupo de hombres que estuvieron al lado de Saúl, que luego se fueron con David y se metieron en una cueva, la famosa cueva de Adulán, porque ellos se sentían más felices al lado de Saúl en el palacio. ¿Qué hacen? Abandonan esa condición. Si tú vas a la carta de los Hebreos, te dice que Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, el próximo heredero
el próximo faraón. Pero Moisés no iba a ser feliz. Porque él nació para ser el libertador del pueblo. Y cuando tú naces para ser libertador del pueblo, no importa en qué palacio de faraón tú te escondas. Hoy yo quiero enfocarme en hablarle a gente que están perdidos en el palacio del faraón. Perdidos en el diseño de faraón. Entre el llamado de Dios y la vida que ellos se esfuerzan por vivir. Yo te pregunto hoy, la presente vida que tú estás viviendo, los planes tuyos, tus planes, ¿están alineados a la voluntad de Dios? Esta nación desenfoca a la gente. Porque en esta nación la gente viene y al único Dios que le quiere servir es al Dios Mamón. Las potencias desenfocan a la gente. Yo he visto mucha gente que me ha escrito de Europa. Gente que salió de su país con llamado de Dios. Que debieron estar en Europa ya siendo pastores. Pero el amor a Mamón le ha robado el llamado divino. Y ahora todo lo que ganan se gasta en los hospitales. Y por más que los médicos buscan, no encuentran la enfermedad. La sanidad de tu cuerpo físico está ligada al obedecer al llamado divino. Porque hasta Moisés, cuando se creía desviado del llamado de Dios, dice la Biblia que Dios se le apareció en el camino y quiso matarlo. Lo que tú estás viviendo hoy te hace feliz. Pero lo que tú estás viviendo hoy es la voluntad de Dios. Fue a eso que Dios te trajo. Y le hablo específicamente a los que están en esta nación y los que están en Europa, en países donde ya la economía dejó de ser su problema. Pero yo te pregunto hoy, ¿estás tú cumpliendo el llamado de Dios? ¿Vas a dejar tú que las preocupaciones y los afanes de este mundo ahoguen la voluntad de Dios en tu vida? Wow. Asfixien el llamado de Dios. Yo le estoy hablando a mujeres hoy que están detrás del telón como ama de casa. Y qué bueno que eres una ama de casa. Yes. Pero vi la pastora que Dios te dijo un día que tú eras, ¿dónde está? Wow. ¿Cómo tú vas a pararte frente al Creador a decirle que te pasaste la vida entera en la tierra y nunca aceptaste tu llamado como pastora? ¿Cómo tú le vas a justificar a Dios el hecho de que Él te dio un don profético como mujer profetiza y tú no aceptes el llamado divino? Es necesario hoy, muy necesario, nosotros rendir nuestra voluntad y decir, Señor, como dijo el maestro, porque Jesús en un momento se perdió en el llamado. El maestro de Galilea pensó en un momento que la revolución era terrestre, que iban a conquistar el mundo de ese entonces. Por eso los discípulos y la madre le dice, ponme a uno a la derecha y otro a la izquierda cuando venga tu reino. Hasta que el Padre en el monte les reveló que el reino no era en la tierra y que Él tenía que morir. Yo quiero dar por gente hoy que tiene que morir a tus planes. Yo quiero dar por personas hoy que tienen que rendirse
¿Hasta cuándo tú le vas a estar corriendo al llamado de Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a querer vivir una vida en la que Dios no lo ha diseñado? ¿Hasta cuándo? Yo siento la presencia de Dios hoy. Yes. Pero yo siento más que nada. Bendijemos tu vida, ida con tu consultorio. Yo pienso más que nada. Orar por personas que dicen, yo me rindo al llamado divino. Cuando Jacob luchó con el ángel en su propio Betel, no hizo más que tirarse en tierra. Gloria a Dios. Reconocer sus limitaciones humanas. Y le dice al Señor, si tú vas conmigo en este viaje, si tú me acompañas, si mi viaje es próspero, yo voy a sacar los diezmos de todo y te lo voy a dar. Cuando Jacob se rinde, ya no eres ese Jacob que buscaba la bendición usurpando otra personalidad. El Jacob de Betel es un Jacob sin disfraz. A Dios tú no puedes venirle con el disfraz que la vida ha construido. Repito, a Dios tú no puedes venirle con el disfraz de la vida que tú has construido. Tú no eres esa mujer mediocre que en muchas discusiones a lo mejor tu esposo te ha dicho. Tú no eres un fracaso como quizá tus familiares te quieren ver. Tú no eres una fracasada, tú no eres un fracasado como a lo mejor tus amigos de la escuela han logrado cosas que tú no has logrado. Yo he venido a hablarle a personas que ya tienen que dejar de correr y tener su propio Betel. Tú necesitas un Betel. Ya no corras más. Ya no huyas más. El mejor altar es el altar de Betel. Porque en Betel yo vengo delante de Dios tal y como yo soy. ¿Tú crees que Dios no sabe las luchas que tú tienes para serle fiel a tu mujer? En Betel tú vienes a Dios postrando esas luchas, no fingiendo que no la tienes. En Betel tú te muestras como eres. Y más que tú hacer planes, decirlo hoy, Padre, yo acepto tu voluntad en mi vida, sea cual sea. Gracias, Dios. Yo acepto tu soberana voluntad. Jesús dijo, Padre, si hay otra forma de hacerlo, tú me la dices. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero orar específicamente por mujeres pastoras. Eso es lo que yo siento en mi espíritu hoy. Mujeres que Dios las llamó al pastorado. Mujeres con dones proféticos. Pero que tienen que rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Rendir la voluntad. Qué difícil es rendir la voluntad. Quiero orar hoy y levantar el altar de Betel. Porque cada uno necesita su Betel. En Betel Dios te cambia el nombre. Yo recuerdo cuando Dios me llamó.
estando yo en un monte que hasta la fecha tenía perdido el lugar específico donde había sido. El día pasado me recordé que cuando tuve la llamada aquí, y estábamos nosotros en un monte, Jonathan Peña, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. alguien se me acerca, evangelista Héctor de Encarnación, y me dice: yo quiero orar por ti, pero quiero hablar contigo, siéntate. Y cuando yo me siento, yo veo como él me dice, yo cerré los ojos, y él me dijo: no, abre los ojos. Y cuando yo abro los ojos, yo puedo ver un círculo a mi alrededor. Y volví a cerrar los ojos y me dijo: no, abre los ojos de nuevo. Ese día yo lo recuerdo como mi Betel. Porque ese día fue que Dios, como a Jesse, me abrió los ojos del Espíritu. Ese día fue como Dios, como a Jacob, me permitió ver ángeles. Y me dijo: tú sabes que todos los planes que tú tienes no son los planes de Dios. Para mí fue frustrante porque yo acababa de terminar mi instituto bíblico y yo me perfilaba quizás para ser uno de los mejores maestros del instituto bíblico de mi generación en el concilio. Y él me dijo: esos no son los planes de Dios. Me dijo: te vas a casar, tu primera hija va a ser hembra, luego va a tener un varón, vas a empezar a enseñar un tiempo en este país, luego Dios te va a sacar de esta nación. Tú ves todos los sueños que tú tienes, Eso no nada de eso va a ser realidad. Wow, Dios mío. Porque eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Eso para mí fue frustrante. Porque entonces, ¿para qué perder tantos años en algo que no era tu llamado? haciendo algo que no me iba a servir nunca en la vida? Entonces, yo que pasé por ese trajín de estar perdido en el llamado de Dios. Y aquí hay un portal abierto en esta radio hoy. Escucha, mujer que me está escuchando, no le huya más al llamado de Dios. Yo le dije: padre, pero ¿por qué? Porque esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero en mi vida. A veces no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios ha diseñado que seamos. Durante todos estos años, la voluntad de Dios no es fácil de asimilar. Y todo ministro lucha todos los días con este llamado, que a lo mejor no es lo que nosotros queríamos hacer en la vida. Porque es como ponerte en medio de serpientes. Por eso mucha gente ha renunciado al pastorado, ha renunciado a la voz de Dios. Porque tú encuentras a alguien tirado en el camino. Tú le restauras el alma. Tú le sanas las emociones. Le restauras el matrimonio. Lo colocas en una posición donde Dios le ha sanado la vida. Le da sentido a la vida. Y luego, no muy lejano, tú te topas que esa misma persona a la que tú restauraste, a la que muchas veces le pagaste la renta, a la que muchas veces le sustentaste hasta sus hijos, se levanta en tu contra, te maldice, habla cosas a tus espaldas. Se cumple lo que dijo Ortega y Gasset. ¿Qué conseguiremos con la libertad de los pueblos? La ingratitud de la gente. El llamado de Dios no es fácil. Y muchas veces la gente que más te cuestiona son por lo que tú más has hecho. Entonces eso es como un puñal que martilla el corazón del ministro. Entonces detrás de muchos pastores que han soltado el pastorado están pueblos llenos de ingratitud. Gente soberbia.
Que el día que el pastor puede comer bueno le molesta. Pero no ven el sacrificio que hay detrás. Entonces, aceptar el llamado de Dios no es fácil. Por eso yo siempre me cuido de los aplausos de la gente. Y trato de tener mi mente en equilibrio. Yo estoy siendo maestro de una congregación, no porque yo quiero, es obedeciendo la voluntad divina. Por eso a mí no hay que aplaudirme. Yo estoy en obediencia a lo que el Padre me puso a hacer. Pero a veces esa obediencia le va a quitar tiempo a tus hijos. Esa obediencia no te va a permitir vivir una vida normal como todos la viven. Esa obediencia tiene un precio. Es una obediencia con un precio que nosotros, ya la vida que no fue. Wow. Ya yo pasé de 40 años caminando en esa obediencia. Ahorita estamos nosotros pensando en ungir a alguien para que siga un sueño que nosotros en la tierra no lo vamos a ver cumplirse. Ya yo tengo la conciencia de que yo no voy a terminar lo que yo empecé. Wow. Tú estás consciente. Y me voy a ir de este plano con esa frustración. Entonces, pero la vida se te ha ido luchando por algo. Y a veces la gente que tú más crees en ellos son las que menos apoyan. Y por eso el evangelio de esta nación, yo digo que es un evangelio difícil. Porque tú ves a la gente en su ingratitud. Pero el Padre los otros estaba orando y el Señor me habló a mi espíritu y me dijo: dile al pueblo que así como tú le dijiste que iban a prosperar, hay unos cuantos que vuelven para atrás. O sea, tranquilo ustedes, esténse tranquilos, guarden pan para mayo, porque viene un tiempo de miseria. Ay, ay, ay. Porque a veces Dios te bendice, pero la falta de compromiso. En esta nación la gente, la prosperidad monetaria le olvida el llamado de Dios y no asumen ningún tipo de compromiso. Y yo quiero hablarle a pastores que hoy me escuchan, que están frustrados ante la falta de compromiso de la gente. Si Dios te llamó, el sustento saldrá hasta de los peces. Wow. Tú no vas a abandonar tu templo. Tú no vas a cerrar la iglesia. Tú no vas a perder tu familia. Tú no vas a perder tu vehículo. Tú no vas a perder nada. Porque si tú estás en la voluntad de Dios, las piedras se levantarán. Y Dios te va a suplir. Porque a veces Dios te da una palabra. Que fue lo que pasó con Salomón, y con esto concluyo. A Salomón Dios le manda a levantar un templo. Pero el templo, todo el utensilio de adentro son de oro. ¿A quién diablo se le ocurre levantar una iglesia de abundancia en Patterson? ¿Tú te vas para Fort Lee? ¿Tú te vas para Pagamo? Este es tu Jersey City. Este es tu tour, aquí. ¿A quién se le ocurre? No es contando con este pueblo. Pero a veces el llamado de Dios es más elevado que la gente que te rodea. Wow, Dios mío. Dios le dice a Salomón: levántame el templo. Salomón empieza a edificar el templo. Pero todo el oro que Salomón necesita no está en Israel. Entonces Dios mueve la mano divina y trae a la reina de Saba, que llena los barcos de oro, y sale a sellar el tiempo de Salomón. Santo. Tuvo que venir la reina de Saba. ¿Y sabe qué pasó? Hace como 13 o 14 años, todavía esa comunidad de esa mujer de Saba existe. Y los judíos los recibieron, aún no queriendo saber de los negros, los recibieron. Porque una comunidad judía desde aquella época, de una mujer, la reina de Saba, que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y llenó 12 barcos de oro. Y se fue para Salomón a llevarles ofrendas para el templo. Cuando la gente que te rodea no crea en lo que tú haces para Dios, Dios levantará reinas de Saba, de tierra lejana. Porque a veces los que van a sustentar tu visión no son los que te rodean, sino gente de tierra lejana que Dios levanta. Wow. Pero el que está a tu lado hoy, que Dios le mueve el corazón y no obedece,
No te apegues a él. Porque hay gente que están a tu lado de forma momentánea. Hasta que los reales discípulos lleguen. Jesús tenía 5,000 a los que le dio comida. Pero esos 5,000 se reducían al lugar secreto de los 12. Tú como ministro puedes alimentar a 5,000. Pero solamente revélale los misterios de Dios a los 12 que el Padre te entrega. No a todo el mundo los pastores debemos revelarle la visión que Dios nos ha dado. Porque hay gente de los 5,000 que quieren ser como los 12, pero no tienen compromiso. Como los 12. Por eso cuando faltó el pan, Jesús dijo, Felipe, tenemos para darle a todo el mundo ahí. Porque Jesús sabía quién era responsable en esos equipos. Pero el pueblo solamente sabe que hay hambre. Solamente va a venir un domingo y va a decir, ¿qué pasó con el aire? ¿Se dañó? Ah, porque no puedo aguantar calor, no voy. Pero ese mismo que te dice, ¿y por qué te levantando tanta ofrenda? ¿Qué pasó con la calefacción esta semana? ¿Se dañó? Ah, no, yo no puedo con ese frío, no me enfermo, me voy. Los 5,000. Tú eres parte de la multitud, sin compromiso. Wow. Y nosotros como radio, Dios nos ha traído hasta aquí. Pero no ha sido nosotros solos. Sino miles de personas en las naciones que creen en lo que nosotros estamos haciendo como radio. Y que vamos a levantar más que una radio, un movimiento. Por eso vamos a inundar las redes sociales. Porque ¿por qué tiene que mostrarse en las redes el movimiento arcoíris? Hay que inundar las redes sociales de la palabra de Dios. Sí, 100%. Hay que bombardearle. La gente que tiene llamado de Dios. Si tú tienes llamado de Dios y nadie te hace caso y tengo un país que no hay nada de eso, esto ha sido tu iglesia. Y por más que nosotros queramos, no podemos apartarnos de este llamado. Quizás no haya la fuerza para estar aquí todos los días, pero día tras día ese llamado nos tiene aquí. Gente de tierra lejana que hoy Dios le está hablando. Yo te digo algo, oye. El Espíritu de Dios me muestra que hay personas, los que nos están escuchando ahora mismo, que hasta contacto con ángeles están sintiendo. Porque esto es esta radio. Es un portal para conectar a la gente con el Creador. Y tú que me oyes hoy, este es tu Betel. No corras más. Yo quiero levantar el altar de Betel hoy. Y quiero aprovechar este tiempo para orar por personas. Lo que tú hagas o dejes de hacerlo. Que la voluntad divina te dirija. Y que sea el Espíritu Santo que te dirija. Pero yo quiero orar por gente que, como Jacob, dicen, este es mi Betel. Y yo empiezo orando, Padre, que tu misericordia lo alcance. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por toda esa gente, Padre amado, que están en línea, que han sentido tu voz, que sienten tu llamado, que se han perdido en medio del laberinto de la vida y sienten que hoy se han despegado de ti permanentemente. Yo estoy orando para que tu misericordia lo alcance. Yo oro por los profetas, por las evangelistas, por los nuevos maestros, los nuevos pastores que tú levantes en medio del pueblo. En el nombre de Jesús. Levantamos un altar hoy. Levantamos un Betel. Un Betel donde tú nos encuentres a nosotros. Y el pueblo sienta tu maravillosa presencia. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Y estamos creyendo que en este momento tú estás extirpando enfermedades. Creemos que tú estás extirpando enfermedades de forma definitiva. Tu Espíritu Santo de Dios está llenando vida en este momento y toda enfermedad sale de su cuerpo, Padre. Tu presencia, Abba, está convirtiendo de su trabajo donde ellos están un Betel. De su casa donde ellos están un Betel. Nosotros desde esta plataforma lanzamos tu palabra
Lanzamos una palabra, Padre, de aceptar el llamado. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Que tu voluntad soberana sea sobre cada uno de tus hijos. Y que ellos acepten el llamado de Dios. Wow. Que ellos acepten el llamado de Dios que tienen. Y que rindan su voluntad. Padre, yo oro por los matrimonios que están en crisis. Gente que está a punto de separarse, divorciarse. Que tu Espíritu Santo, que lo traíste hoy aquí, antes de firmar ese papel, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra. Que tu Espíritu Santo esté dándole el amor por su familia. Que tú hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Yo oro por los hombres y mujeres de Dios que tienen llamado y me están escuchando. Y que le están corriendo al llamado, perdido en un trabajo donde Dios no lo ha metido. Señor, que tu mano de misericordia, esté sobre sus vidas. Y mandamos tu palabra de sanidad y salvación. Yo oro por todos los que están en línea que no son cristianos. Y hoy quieren aceptarte. Todo el que no es cristiano, que quiere aceptar al Señor, escríbalo ahí. Y yo hago una oración general por todo el que no es creyente, que quiere volver a ti o que quiere reconciliarse contigo, Padre. En el nombre de Jesús, que tu misericordia lo alcance. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Bueno, creo que agradecemos a Dios por esta palabra que hemos recibido hoy con el maestro y bendecimos la audiencia en una forma especial. No corras más y pon tu corazón en la disposición de que sea Dios que haga lo que Él quiera hacer contigo. Gracias. Que su propósito se cumpla en tu vida, en tu familia, en tu entorno. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida y declaramos una tarde llena de ricas, abundantes bendiciones para ti, para tu familia. Que el Señor te guarde, te cubra y te proteja. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Así que Dios le bendiga a todos. Muchísimas gracias. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Shalom.